Queridos amigos, en esta ocasión estamos en la Universidad Autónoma de Madrid. Para mí es un absoluto honor estar acompañado de mi querido colega y amigo, el profesor Bernardo Feijó, quien es catedrático de Derecho Penal en esta casa de estudios, es discípulo de formación en Derecho Penal del profesor Rodríguez Mourullo, pero además, desde el punto de vista dogmático, es discípulo directo del profesor Jacobs, y es autor de muchos trabajos sobre temas de teoría del delito, especialmente sobre temas vinculados a la parte general, los temas duros, temas de imputación objetiva. Pero a lo largo de su carrera, yo diría que en los últimos 20 años se ha dedicado mucho al tema del derecho penal empresarial. Al tema del derecho penal empresarial y por su práctica también a las cuestiones de compliance, ¿no? De hecho, es consultor en el despacho del también querido colega y amigo Carlos Gómez Jara Díez, de Corporate Defense, y estamos aprovechando estos minutos de su valioso tiempo para conversar algo sobre estos temas que nos trae a colación, que son los temas de compliance. Muchas gracias, Bernardo, por tu tiempo. Bienvenido a Tiempo de Compliance. Muchas gracias a ti, querido Carlos, por la invitación. Estoy encantado. Gracias, Bernardo. Hablemos de tu revista, para empezar. Una revista muy importante, que es la revista electrónica, que llevas conjuntamente con Carlos Gómez Jara Díez, donde van comentando sobre estos temas de compliance y las nuevas tendencias que hay sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y en el último artículo, que bueno, es una editorial, ¿no? El número 6, el volumen 6, ustedes plantean el versus, ¿no? Sobre la perspectiva de la OCDE versus la tendencia en España en torno al valor de lo que puede significar, digamos, esto que se impulsa dentro de los Estados Unidos, que es las delaciones, ¿no? La autodenuncia y lo que puede significar la colaboración de la justicia. Acá ustedes ponen de relieve cómo, por ejemplo, en el discurso de los fiscales, del Ministerio Fiscal, incluyendo la Circular 1/2016, se da a entender de que esto es algo muy valioso, muy importante para la valía de un sistema de cumplimiento, pero luego no necesariamente es así porque no está recogido en la ley. Y de hecho, cuando la OCDE ha hecho, digamos, una revisión no solamente de la legislación, sino además ha recogido un poco la opinión de los abogados no se sienten seguros de recomendar a sus clientes hacer estas delaciones porque sienten que los pueden meter en unas investigaciones que los van a terminar imputando y le van a terminar costando. Entonces, en medio de esa inseguridad, la OCDE dice, no, es que hay que regularlo, ¿no? Y eso implicaría una suerte de americanización, digamos, del compliance. Ustedes son un poco críticos respecto a eso. Por favor, danos tu punto de vista. Sí, ese es un poco el objetivo de ese editorial, combatir contra una cierta americanización del derecho penal, en el sentido de que se puede defender que en gran medida la responsabilidad penal de las personas jurídicas está vinculada a la cooperación, es decir, que se utiliza el derecho penal con respecto a entidades corporativas para presionarlas para que cooperen y por tanto ayuden la labor de fiscalía, la labor de investigación. Nosotros en nuestro editorial precisamente quisimos combatir esa idea de tal manera que queremos desligar completamente lo que es la colaboración, la cooperación con la responsabilidad penal, afirmando que puede haber cooperación, pero si se dan los elementos para que la persona jurídica sea responsable del derecho delictivo que sucedió, bueno, la cooperación puede servir como atenuante, pero habrá responsabilidad por el hecho delictivo y en sentido contrario, como ya ha pasado en algunos casos en España, puede que una persona jurídica no coopere, no colabore, simplemente acredite en el marco de un procedimiento penal que tenía un buen sistema de gestión de cumplimiento penal en el momento de los hechos, por tanto no tiene que ser responsable y se le quite el procedimiento, se le archive, se le sobresea con independencia de que haya cooperado o colaborado. Evidentemente, la OCDE está presionando con respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en algunos aspectos que a algunos autores nos parecen peligrosos, sobre todo siendo el modelo CPA, ¿no? de Estados Unidos, un poco la idea de trasplantarlo a todo el mundo, y hay algunos autores que entendemos que eso es poco compatible con nuestra cultura jurídica. En este sentido, que la responsabilidad no debería estar vinculada a la cooperación, de hecho nuestra idea es que en el derecho positivo español no está vinculada a la cooperación, de tal manera que la cooperación, las investigaciones internas, la información que pueda tener una persona jurídica
es algo que la persona jurídica puede utilizar en el marco del procedimiento penal, pero como un derecho, puede decidir cooperar, no cooperar, puede decidir aportar información, no información. Si realmente estamos hablando de derecho penal, de una responsabilidad que se mezcla al calificativo de penal, la responsabilidad hay que marcarla con independencia de la cooperación, la colaboración posterior por parte de la persona jurídica. Lo que sí es cierto es que puede haber algunos supuestos donde en esa acreditación de que la persona jurídica tenía una adecuada cultura de cumplimiento en el momento de los hechos, pues evidentemente si la propia persona jurídica, a raíz de la detección del hecho delictivo, analiza los problemas que han surgido, corrige su sistema y colabora, coopera, aporta pruebas, eso puede ser un indicio, un elemento de que la persona jurídica dispone de una adecuada estructura de cumplimiento. Pero no debería ser la colaboración el elemento esencial para la decisión y, desde luego, personalmente me parece errónea la idea, al menos en nuestra cultura jurídica, de que la finalidad o una de las finalidades esenciales de la responsabilidad corporativa sea estimular la cooperación, la colaboración. Y yendo a la teoría del delito corporativo, ¿no? Ustedes rematan el editorial diciendo la responsabilidad, en el marco de la OCDE, desde luego, es por cometer cohecho transnacional, como una forma de decir el delito está ahí, ¿no? O sea, no me puedes responsabilizar por no delatarme o no ser self-disclosure o por no cooperar. Y si vamos a la teoría del delito corporativo, ¿qué es eso entonces? ¿Son actos post-delito? ¿Sigue siendo compliance? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿O es un elemento de la culpabilidad corporativa? ¿Cuál es tu perspectiva? Yo creo que el compliance tiene varias dimensiones y también depende un poco del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en el ordenamiento peruano, el compliance está muy centrado en la prevención, ¿no? En el marco del sistema iberoamericano es quizá la legislación con la ley y el reglamento más hiperregulada. Nieto Martín habla de la hiperregulación del sistema peruano y también el que más, digamos, que más ha copiado, más se ha asemejado a los estándares internacionales en materia de compliance, pero en mi opinión el compliance tiene más dimensiones, no solo la prevención, de tal manera que es cierto que una persona jurídica puede tener algún fallo preventivo, es prácticamente imposible prevenirlo absolutamente todo, ¿no? Que haya un riesgo cero de que se puedan materializar conductas delictivas, y el compliance tiene que ver también con la detección, canales de denuncia, formación, concienciación, y tiene que ver también con la reacción de la propia corporación cuando ha detectado la comisión de un hecho delictivo. De tal manera que una persona jurídica con vocación de cumplimiento de la legalidad puede que haya tenido algún defecto preventivo, pero si resulta que lo ha detectado porque había concienciado a sus trabajadores y porque tenía un correcto funcionamiento de un sistema de denuncias y reaccionado adecuadamente, eso puede atestiguar, puede dar fe, puede acreditar que tenía un buen sistema de gestión de compliance. Yo creo que todo lo que tiene que ver con investigaciones internas, todo lo que tiene que ver con colaboración, con cooperación, tiene que ver con esta dimensión que va más allá de la prevención. De tal manera que si alguien tenía un mal sistema no se puede salvar porque es post, lleva a cabo una colaboración, pero si alguien realmente se había esforzado en no tener un sistema de compliance cosmético, sino un sistema de compliance que realmente funcionaba en el día a día de la empresa, la colaboración, la cooperación puede ser un elemento que puede reforzar esa idea de que había un buen sistema de cumplimiento de compliance. Pero insisto, lo importante no es cooperación sí, cooperación no, eso es un tema procesal, sino que lo importante es si la persona jurídica es responsable porque no tenía una buena estructura de cumplimiento. Y en ese sentido, la cooperación no es más que un elemento más de análisis para ver qué tipo de sistema tenía esa persona jurídica en concreto. Yendo concretamente al tema precisamente de la eficacia de los modelos de cumplimiento, ¿no? Montiel, por ejemplo, pone de relieve que uno de los aspectos posiblemente evaluar, y frente a lo cual podemos ser críticos, ¿no?, es el tema del behavior compliance, es decir, el tema de la economía conductual aplicada al compliance. Esto es algo que, desde tu punto de vista, debería de entrar dentro de la evaluación de la eficacia de los programas de cumplimiento. ¿Hay alguna aproximación que haya hecho el Tribunal Supremo, la jurisprudencia aquí en España o no?
No, bueno, para partir, reconocer que yo soy muy crítico con todo lo que tiene que ver con la psicología conductual, básicamente porque creo que el compliance no tiene que ver con sesgos individuales, sino que tiene que ver con los riesgos de la organización. Y de hecho es como se trabaja en compliance no solo en penal, sino como se trabaja en competencia, en fiscal. Es decir, la idea es que hay que partir de un principio de autorregulación, y eso exige que la organización, teniendo en cuenta qué tipo de procesos lleva a cabo, cómo son sus procesos de negocio, cómo son los procesos de área corporativa, identifique riesgos inherentes a su actividad, y esos riesgos son los que en algún momento se pueden materializar en la comisión de un hecho delictivo, pero eso no tiene nada que ver con los sesgos de los individuos dentro de las organizaciones. Yo creo que el compliance tiene que trabajar básicamente sobre riesgos, si los riesgos están debidamente controlados, si hay una diligencia debida, si hay un procedimiento para detectarlos, cómo se analizan, cómo se valoran esos riesgos, pero eso no está vinculado con los sesgos cognitivos y emocionales de las personas. De hecho, por ejemplo, hay un libro muy reciente de Sapolsky, del año 2024, que analiza un poco en general el funcionamiento de la conducta humana, y él pone bastante en cuestión algunas aportaciones desde el punto de vista de la psicología conductual, de que las personas físicas estarían enormemente determinadas por el contexto en el que operan y por la organización en la que operan. Viene a decir que en todas las organizaciones hay manzanas sanas y manzanas podridas, y que la manzana sana se acaba contagiando de la manzana podrida no depende tanto de lo que afirman algunos expertos en psicología conductual. En mi opinión, por tanto, ir por la vía de los sesgos me parece una vía equivocada, aunque evidentemente todo lo que tiene que ver con concienciación, con formación de los empleados es un elemento importante en materia de compliance, y que el referente debe ser siempre los riesgos inherentes a la organización. Por suerte, hasta ahora la jurisprudencia española no se ha dejado llevar por esos cantos de sirena que vienen de Estados Unidos, y por ahora en España no tenemos nada en este sentido. De hecho, el gran caso que tenemos ahora pendiente, que es el caso del BBVA, estamos pendientes de un recurso para ver si el BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, va a ir a juicio o no va a ir a juicio. Es todo un debate sobre los riesgos y la estructura de cumplimiento que tenía, y no es sobre los sesgos individuales. Cuando el auto, en principio del instructor, que se ha recurrido, decide mandar al BBVA a juicio, hablando de una cultura de la obediencia, es porque viene a decir, oiga, era una organización donde lo que decía el de arriba, aunque fuera ilegal, la gente lo hacía, pero eso lo que indica es que no había una adecuada estructura de cumplimiento. Por tanto, en España no hay tendencias en este sentido, y me gustaría tocar madera de que esperemos que en el futuro no lo haya, porque me parece una tendencia peligrosa en materia de compliance, y que tiene mucho de marketing, mucho de vender determinadas ideas detrás de esos planteamientos. Y era lo que te mencionaba en la previa, ¿no? Y es que, de hecho, al lado de las investigaciones internas hay un gran mercado ahora que se está desarrollando en los Estados Unidos alrededor del behavioral compliance. El tema de las investigaciones internas, en cierto modo, se ha debilitado a partir de la orden de Trump, ¿no? De limitar la aplicación de la FCPA a las organizaciones criminales puras y duras para el tema de la droga, criminalidad organizada, etcétera. Y muchas empresas están migrando al tema de behavioral compliance, están vendiendo el tema de medir numéricamente la creación de una cultura de cumplimiento. Tú has mencionado el tema de la jurisprudencia. Una pregunta rápida. ¿Cuál es tu balance sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo? No te hablo de la jurisprudencia inferior, porque a nivel inferior hay jurisprudencia como la Viña del Señor a nivel de España, pero a nivel del Supremo hay aproximadamente 100 sentencias, y yo creo que el Tribunal Supremo Español es el Tribunal Supremo que más ha producido en el mundo, o tan rápido, ¿no? Jurisprudencia. Yo creo que más que Italia, más que Francia, jurisprudencia en materia de responsabilidad de la persona jurídica. De esas 100, tal vez unas 8 o 10 sean las más icónicas. ¿Cuál es tu balance de momento de la foto de la jurisprudencia en la Corte Suprema? Yo creo que lo que ha demostrado la actividad de la Sala Segunda, bueno, aunque es difícil, no todas las sentencias son iguales y no todos los magistrados tienen la misma sensibilidad con el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por ejemplo, hay
una muy reciente de Antonio del Moral, que no es muy pro respecto a personas jurídicas, habrá que ver, y es una sentencia importante, habrá que ver en el futuro, bueno, qué va diciendo el Tribunal Supremo. Pero yo creo que lo que ha demostrado la Sala Segunda es que se puede construir un modelo de responsabilidad penal de personas jurídicas donde las personas jurídicas respondan, que haya un nivel razonable de responsabilidad de personas jurídicas sin abandonar las garantías. Es decir, que se puede ser enormemente garantista con respecto a las personas jurídicas y eso no va en detrimento de que las personas jurídicas respondan. Algunos autores dicen, no, pero al final todo esto de tener tan en cuenta los modelos de organización y gestión, que es un poco también la idea de la OCDE, bueno, hace que las grandes corporaciones siempre resulten eximidas de responsabilidad. Bueno, la práctica nos está demostrando que esto no es cierto. Vuelvo a citar el caso del BBVA, si al final al BBVA no le sale bien el recurso y acaba yendo a juicio, eso demuestra que una gran corporación, una de nuestras 35 corporaciones más importantes en España, puede acabar siendo enjuiciada por delitos de corrupción y contra la intimidad. Yo creo que esa es la idea más importante en la doctrina de la Sala Segunda, que puede existir una responsabilidad razonable compatibilizado con un sistema garantista y vinculado a esto, yo creo que la posición dominante, es difícil, ya digo que es difícil hablar de una posición unánime, pero la posición dominante en la Sala Segunda hacia un modelo de autorresponsabilidad, es decir, que se aleja de un modelo vicarial. Ellos tienen varias sentencias insistiendo en que esto no es responsabilidad objetiva, que tiene que haber una responsabilidad propia de las personas jurídicas. No lo han hecho tanto por un convencimiento dogmático, algún magistrado sí, pero la posición general no ha sido tanto, bueno, yo defiendo la autorresponsabilidad porque tiene que ver con un determinado modelo que tengo de derecho penal, sino básicamente por razones garantistas. Han defendido un modelo de autorresponsabilidad porque es el que permite preservar mejor las garantías para las personas jurídicas y nunca nos podemos olvidar que detrás de las personas jurídicas hay personas. Por tanto, preserva también mejor las garantías de los individuos que están vinculados a las personas jurídicas. Y que no hace falta alterar las reglas procesales generales del procedimiento penal, es decir, convertir la responsabilidad penal de la persona jurídica en una especie de presunción, aunque sea iuris tantum, de que si hay un delito la persona jurídica no está bien organizada, sino seguir partiendo de que el principio de presunción de inocencia es un elemento estructural, que el fiscal corre con la carga de la prueba, que si el fiscal en el escrito de acusación no es capaz de identificar elementos diferentes para la persona jurídica al delito de la comisión por la persona física, y hay alguna sentencia que ha dicho que ni siquiera se puede acusar a esa persona jurídica. Bueno, todos esos elementos que tienen un gran nivel garantista, los ha conseguido sostener la Sala Segunda del Tribunal Supremo a partir de la idea de que la responsabilidad penal es propia, genuina, un modelo de autorresponsabilidad, y yo creo que en eso, ahora mismo, como decías, yo creo que es así. Nuestro modelo español, metiendo en el concepto de derecho no solo lo que dice la ley, sino integrando también lo que dice la jurisprudencia, es un modelo que más o menos está funcionando, podría a lo mejor funcionar mejor, pero que más o menos está funcionando sin haber ido en ningún momento en detrimento de las garantías y manteniendo para las personas jurídicas las mismas garantías. Es cierto que la ley procesal también ayuda porque lo establece así, pero manteniendo las mismas garantías para las personas jurídicas que para las personas físicas. Bernardo, dos temas finales y muy rápido, ¿no? Investigaciones internas y Nemo Teneto. En el plano de las investigaciones internas, en la experiencia española, el mercado es un mercado que se está desarrollando a una gran velocidad, ¿no? ¿Cuál es el principal reto, ¿no?, que tienen acá enfrente? El tema de las garantías, ¿no? El nivel de las garantías para las investigaciones internas ha llegado a tener un nivel tan elevado como el que existe, por ejemplo, en los Estados Unidos, al punto, te pongo un ejemplo, ¿no?, de aplicarse el Miranda Statement, en el sentido de decir, oye, al que está declarando, todo lo que usted está declarando puede ser usado en su contra, yo no soy su abogado y por lo tanto todo lo que usted me está narrando en esta investigación interna, en esta declaración o testimonio privado, yo lo puedo reproducir en un tribunal. ¿Así se está manejando acá en el mercado español o es una cosa un poco más libre? Sí, bueno, con las investigaciones internas yo distinguiría dos cosas. Es decir, una cosa es las investigaciones internas
en relación a la responsabilidad corporativa, yo creo que la jurisprudencia está siendo enormemente garantista. Es decir, y eso tiene que ver con esa idea de que no hay un deber de cooperación. Igual también ayuda en España el hecho de que la colaboración es un atenuante, es decir, no es algo debido, sino algo que si la persona jurídica aporta, le beneficia penalmente, pero no tiene ese deber, con lo cual yo creo que desde ese punto de vista el sistema judicial español es enormemente garantista en el sentido de que las investigaciones internas sería un elemento más que tiene la persona jurídica desde el punto de vista de la defensa y decide si aporta una investigación interna, si no la aporta, pero no tiene la obligación en la medida en que la ley procesal y la ley del derecho de defensa establece la prohibición de autoincriminarse y la prohibición de declarar contra uno mismo. Eso está bastante bien resuelto. Incluso ahora mismo lo que están haciendo algunos tribunales con respecto a los responsables de cumplimiento, lo estábamos hablando antes, los oficiales de cumplimiento, en la medida en la que se entiende que están muy vinculados a la persona jurídica, serían casi como un representante procesal de la persona jurídica, que aunque las acusaciones e incluso el Ministerio Fiscal solicite la declaración testifical del responsable de cumplimiento, los jueces de instrucción están diciendo que solo irá a declarar al responsable de cumplimiento si la persona jurídica acepta que declare, porque formaría parte de su derecho a la no autoincriminación decidir si su responsable de cumplimiento va a declarar o no. Es decir, desde el punto de vista de las personas jurídicas, yo creo que siempre va a haber algún procedimiento donde se haga otra cosa, pero se ha establecido un sistema bastante garantista para las personas jurídicas en el marco de las investigaciones internas. Donde creo que hay mucha confusión y hay mucho problema es con respecto a los derechos procesales de los individuos, las garantías individuales en el marco de las investigaciones internas. Es cierto que nosotros tenemos una ley de protección del informante que regula en algunos puntos los sistemas internos de información y dice algunas cosas sobre las investigaciones internas. Eso da lugar a que las empresas hayan desarrollado una normativa interna donde las grandes corporaciones regulan cómo se puede investigar, cuáles son los medios de prueba válidos, qué se le debe decir a los trabajadores antes de hacer una entrevista, de qué se les debe informar, pero en ese punto sí que yo creo que todavía hay margen de debate y todavía las cosas están un poco confusas, sobre todo en cuanto a los miembros de la organización que participan, que declaran en el contexto de una investigación interna, que se les deje muy claro que puede haber un conflicto de interés, que las personas que están allí están defendiendo los intereses de la organización, que no están defendiendo sus intereses, que esa información que está dando podría ser aportada a un procedimiento penal. Creo que sobre eso en España, no es un problema español, es un problema general, todavía hay ciertos problemas de garantías en cuanto a información a los trabajadores a la hora de hacerles las entrevistas, decirles lo que va a constar en las actas y de informarles. Yo que hago bastante formación in company en temas de compliance, sí que en esas formaciones, por lo menos yo intento dejarles claros a los trabajadores que en determinados contextos de lo que se está hablando es de la responsabilidad de la persona jurídica y no de la responsabilidad individual, y que eso sigue con los cauces de siempre, y evidentemente eso puede generar situaciones de conflicto de interés en el marco de las investigaciones internas que yo creo que todavía en la práctica cotidiana no están bien resueltas o no están resueltas del todo. Última pregunta, mi querido Bernardo, atando justamente al tema del Nemo Tenetur. Pregunta práctica, aunque suene de repente muy de blanco y negro, la respuesta puede ser también algo gris. Aquí en España, conforme a la jurisprudencia y la práctica, ¿no?, la destrucción o eliminación de un WhatsApp o de un correo electrónico puede ser interpretado como obstrucción a la justicia o es un acto neutral. Desde el punto de vista del Nemo Tenetur, ¿no? Desde el punto de vista del Nemo Tenetur, es decir, con una persona que esté investigada, eliminar algún elemento con la persona jurídica en la medida en que insisto, no partimos de que exista una obligación de colaborar con la Administración de Justicia.
digamos que sería un elemento fáctico de su defensa, eliminar, digamos que medios de prueba, evidencias. No habría una obligación de resguardar esa información. En principio no existe, aunque en cuanto al sistema interno de compliance, eso sí que debe estar bien regulado. Sí, sí, seguramente. Se debe dejar claro a los miembros de la organización que deben mantener toda la documentación que tenga que ver con una investigación interna, etcétera. Pero para la persona jurídica no supondría una responsabilidad adicional y además en España en concreto tenemos un factor y es que esto tendría que ver con delitos contra la administración de justicia. Y con respecto a delitos contra la administración de justicia, las personas jurídicas no responden. Por ejemplo, no hay un delito de encubrimiento que genere responsabilidad penal de personas jurídicas. Eso sí, de nuevo volvemos al marco de la pregunta anterior. En el contexto del Nemo Tenetur, puede que la persona jurídica no responda, pero si una persona física destruyera pruebas para evitar que una persona jurídica, digamos, que le vaya peor en el marco de un procedimiento penal o en interés de la defensa de una persona jurídica, esa persona sí que estaría realizando un delito de encubrimiento o algún otro tipo de delito contra la administración pública y, por tanto, él como individuo en ese caso sí que podría responder. Es decir, el Nemo Tenetur afecta al investigado, al acusado, pero no afecta a todos los miembros de la organización de la persona jurídica. Claro. Bernardo, muchísimas gracias. Ha sido un placer que nos acompañes en esta ocasión en tipo de compliance, sobre todo en tu casa de estudios, que es la Universidad Autónoma de Madrid. Y amigos, hasta una próxima ocasión. Buenas tardes.